Bienvenidos una vez más a este su programa. Una semilla de mostaza, como una semilla de mostaza, es necesaria que sea nuestra fe, porque Jesús lo dijo bien claro, que con una fe como una semilla de mostaza, diremos a un monte que se eche a un lado y se echará. No es lo contrario, no es como un monte tiene que ser nuestra fe para mover un grano de mostaza. De manera que vamos a intentar cada semana traer una palabra pequeña, breve, pero directa al corazón que pueda transformar nuestra vida y que pueda llevarnos a niveles insospechados de autoridad, de disfrute de la vida del reino de los cielos, y para eso estamos aquí. La semana pasada estuvimos hablando de una mujer que despreció, menospreció lo que el rey, en este caso Asuero, pero puede ser el rey de gloria, el rey de reyes, tenía para ella. En ese caso, esta mujer Vasti no escuchó el llamado del rey, pero Esther entró en sustitución. Hoy vamos a empezar a hablar de un hombre que, a la par que José, un hombre que llegó a ser un gobernador de un imperio como Egipto, en este caso Daniel. Vamos a empezar a hablar de un hombre que insospechadamente, inauditamente, fue escalando por la gracia de Dios, pero por un corazón íntegro, un corazón de intimidad, llegó a tener delante de un reino totalmente, podemos decir atípicamente inimaginable, porque era un reino, el reino de Babilonia, era el reino en el que eran politeístas, era el reino que no tenían precisamente a los hebreos y al pueblo de Israel como un pueblo en el cual poder ser de alguna manera darles un respaldo. Sin embargo, este hombre, Daniel, quiero que vayamos a Daniel 6 para aprender de sus cualidades y concluir ya en otras instancias, en otros programas, dónde llegó Daniel. Daniel llegó, y veremos los efectos de la integridad, llegó a donde nadie podía imaginar. Llegó a producir en un pagano, en un politeísta, reacciones que ni siquiera conseguimos a veces en las iglesias. Para ello vamos a Daniel 6, si le parece bien, a modo de devocional, de preparar nuestro corazón para este día y para el resto de nuestras vidas, donde dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío es el rey de Babilonia en los tiempos de Daniel. En este tiempo ellos habían sido cautivados por desobediencia. Cayó el reino, el imperio que había logrado levantar en el pueblo de Israel, cayó en manos de los babilónicos porque habían desobedecido el llamado de los profetas. Así que Daniel fue deportado junto con muchos otros y estaba viviendo en este reino. Eran extranjeros en tierra extraña, pero vamos a ver que Daniel, dice la palabra de Dios, tenía un espíritu diferente, era de un espíritu superior, era diferente a los que allí convivían con él, incluso nativos de la tierra de Babilonia. De modo que el rey Darío quería establecer sobre un reino, un imperio grande, 120 gobernadores. Esos sátrapas equivalen a unos gobernadores, delegados de gobierno, y sobre ellos 3, luego 123, 3 gobernadores supervisores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, rindiesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Daniel, de entre los 122, él era el 123, escogidos, era una persona diferente. Era una persona que no era nacido como babilónico. Era una persona que de alguna manera estaba atípicamente en la mente de los nacionales, de los que eran nacidos en ese reino. Sin embargo, el rey Darío confiaba en Daniel. Había algo en Daniel diferente a las demás personas. Nosotros vamos a aprender paulatinamente que la intimidad con Dios nos lleva a una vida de integridad. Y la integridad que Dios nos da nos lleva a tener un ministerio, una vida de autoridad. Así que para poder tener autoridad en nuestra vida contra espíritus, contra el diablo, contra situaciones adversas, para como Jesús cuando levantaba la mano, decir calla, enmudece a la tormenta y que se haga gran bonanza, primeramente necesitamos tener intimidad. Así como Jesús pasaba noches en vela, pasaba tiempo orando, pasaba tiempo en la presencia del Señor, y de ese modo, solo de ese modo, Él tuvo la integridad de no violar
ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma saltó de la palabra escrita, cumplió fielmente con todo lo programado por el propósito, la visión y la palabra de Dios, pero además, él fue un hombre de autoridad. Cuando fueron a detenerle en una de las ocasiones, dijo: ¿dónde está Jesús el Nazareno? Yo soy. Y las personas cayeron de espaldas. Esa intimidad nos lleva a la integridad. Daniel era un hombre de intimidad, Daniel era un hombre íntegro, como vamos a ver, pero además Daniel tenía una autoridad que va a traspasar los corazones, la dureza del corazón, y va a traspasar las barreras que el enemigo y que la carne establece en el ser humano. De hecho, la enseñanza vital que veremos en su día es que España, con un corazón duro, necesita hombres y mujeres de integridad. Para ello, primero intimidad. Y esa integridad nos llevará a tener una autoridad que traspase el corazón duro de esta nación. Esta nación no necesita hombres y mujeres de mucha palabra, sino de hechos, conforme al corazón de Jesús, al corazón de nuestro Maestro. Y dice aquí el versículo 3 en Daniel 6, pero Daniel mismo era superior, de mayor calidad, diferente, de un espíritu, como dice después a la mitad de este versículo, dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Déjeme decirle algo, usted tiene ese espíritu superior. Si usted está siguiendo este programa es porque usted también le ha dotado Dios de un espíritu genuino como era Daniel. Usted tiene el espíritu de Dios. Usted puede discernir, escuchar, entender la palabra de Dios porque Dios ha tomado de su espíritu y lo ha puesto en usted. El hombre natural no percibe, no puede percibir las cosas que son del espíritu. Pero si usted está entendiendo, usted sigue esta emisión, es porque Dios le ha cualificado, le ha dotado de la capacidad de entender y para ello usted tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos un espíritu superior que ahora nuestra forma de conducta, nuestra manera de andar, nuestra forma de hablar tiene que ir acompasada, tiene que ir de la mano, tiene que ir asociada a esta manera que Dios espera de nosotros, a ese espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Por lo tanto, dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto va a despertar una serie de celos y envidias, como dice en Eclesiastés, que todo trabajo de excelencia ha visto el rey Salomón debajo del sol, que despierta la envidia del compañero. Pero no ha de intimidarnos. Nosotros hemos de confiar en Dios, hemos de estar dispuestos a vivir en la voluntad de nuestro Rey sublime, nuestro Señor Jesucristo. De modo que esta envidia la vamos a ver cómo se manifiesta. Dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Repito, él era fiel. El primer atributo de Daniel era la fidelidad, que le hacía irreprensible, fidelidad a Dios. Y hoy quiero sembrar eso. Por el tiempo vamos a ir acotando en fragmentos. Seamos fieles e íntegros a Dios. Esa fidelidad e integridad vamos a ver posteriormente que se debe a la intimidad, que 3 veces al día oraba Daniel a su Dios. Nosotros hemos de andar en esa lealtad, en esa fidelidad. Recuerden José en Egipto, esa lealtad, esa fidelidad. En esa lealtad y fidelidad, ninguna arma forjada, dice Isaías, podrá prosperar contra los siervos y las siervas de Jehová. Nosotros podemos tener muchos enemigos, pero ninguna arma nos tocará, ningún enemigo nos podrá tocar si nosotros estamos andando bajo la cobertura del Dios omnipotente. Por eso dice que no hallaban ocasión alguna, era irreprensible, no hallaban falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había sido hallado en él. Miren ustedes qué bendición tan grande y cuánto tenemos que aprender de un Daniel. Y nos acordamos de Tito 2:7. No tenían nada de lo que acusar a Daniel. Le hicieron un seguimiento. Usted imagine si un detective desarticula a una persona que está con una baja laboral falsa. Si un solo detective desarticula a una persona que está viviendo supuestamente de la pobreza con ciertas pensiones o beneficios públicos y desarticulan esa mentira que es una farsa y descubren un solo detective que está basado en un interés lucrativo fraudulento.
Imaginen ustedes si un solo detective desarticula a una persona que tiene unas lesiones que aparentemente son graves y está reclamando a una compañía de seguro. Y sin embargo, un solo detective da con la verdad que está oculta. Imagine 122 detectives, los 120 sátrapas más los 2 compañeros de Daniel. Estaban minuciosamente investigando a Daniel. A qué hora se acostaba, se levantaba, con quién caminaba, qué hacía. Ellos le dieron un buen seguimiento, un seguimiento notorio para ver de qué manera podían acabar con él. Pero miren, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quiero aquí mencionar, antes de acabar esta breve introducción en la palabra que estamos viendo, en Tito 2:7 dice, presentándote tú, le dice Pablo a Tito, el apóstol Pablo a su discípulo Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra obediencia en integridad, en lo íntimo, debe de ser de tal manera que aún el adversario, dice el apóstol Pablo a Tito, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, nuestra forma de vivir tiene que ser tan íntegra, fiel y leal a nuestro Dios, que aún el diablo se avergüence y no tenga delante de Dios nada que decir de nosotros, a no ser que sea mintiendo. Porque no olvidemos que la mentira viene del padre de mentira y que él puede utilizarla como la usó con José en Egipto, hablando que José, que era un siervo de Dios íntegro y fiel, había intentado seducir a la mujer de Potifar, cosa que era falsa y le costó la prisión, pero Dios le sacó de la prisión, porque cuando alguien se humilla, Dios le exalta. Yo quiero sembrarle esta perla, este principio. Veremos 3 más y veremos los 6 efectos que produjo la integridad de Daniel. Pero antes de ello, vamos a orar para que Dios nos haga fieles e íntegros, para que el enemigo no tenga absolutamente nada que decir de ninguno de nosotros. Únase a mí, busquemos esto. Los efectos son preciosos, las cualidades son alcanzables, porque tanto Elías como Daniel, como David, como José eran hombres semejantes a nosotros, con debilidades como usted y como las mías. Pero sin embargo, cuando Dios está con alguien, cuando Dios ve el corazón, Dios hace y puede hacer grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en este primer bloque de programa, dejamos introducida esta perla. Daniel tenía un espíritu superior y todos los que nos están siguiendo en esta hora, tenemos ese espíritu superior. Tenemos algo notorio, algo genuino que Dios depositó en nosotros, una semilla de su espíritu, su ADN. Tenemos la capacidad de ser como Jesús. De hecho, ese es el reto, llegar a ser como el Maestro, llegar todos con los ministerios a alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría y la revelación a cada persona que nos está siguiendo para poder de una manera directa entender que podemos alcanzar esta integridad, esta lealtad y esta fidelidad a nuestro Dios, a nuestro Señor, y así tener una vida y unos efectos a través de nuestra vida como los que produjo Daniel en Babilonia. Ayúdanos a entender esta palabra y que el enemigo no tenga nada de qué decir de nosotros en contra si no es mintiendo. Ayúdanos a mantener este principio de integridad que va a sostener los demás que vienen a continuación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero bendecir su vida sembrándole este reto. Sea íntegro hasta la muerte. Sea fiel hasta la muerte. Dios le dará la corona de la vida. Y vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos al segundo bloque de nuestra tertulia. Déjame hablarte de mi esperanza. Esta esperanza no puede ser creada. No se encuentra dentro de uno mismo. Ella te encuentra y llama a tu puerta en busca de tu respuesta. Es más que una actitud positiva o un buen sentimiento. La esperanza trae paz y propósito a tu vida. La esperanza sana, transforma. La esperanza salva.
Bienvenido una vez más y nuevamente a continuación de este primer bloque. Entramos en el segundo bloque donde traemos siempre una tertulia, un tiempo en el que podemos meditar un poco más profundamente con algún buen amigo. Y en este caso lo vamos a seguir haciendo. Estamos hablando de derribados, pero no destruidos. Podemos tener muchos achaques, muchos ataques, pero sabemos que el que nos sostiene con mano poderosa es nuestro Dios. Así que vamos a pasar, porque es un tema que ya viene de atrás y viene siendo tratado. Estamos en el Ecuador aproximadamente. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos sirve introductoriamente para tratar el tema y presento a nuestro invitado habitual y vamos a tratar este tema nuevamente. Probablemente has perdido la paz que antes tenías. Sientes que has fracasado. Se acabó la esperanza que había en ti. Estás triste. Hay amargura y frustración en tu corazón. No duermes igual. Sientes que ahora la gente no te verá igual y que el dedo acusador no para de señalarte. Te sientes decepcionado de las personas y hasta de ti mismo. Te sientes tan solo que pareciera que hasta Dios te hubiera abandonado. Estás empezando a volver a tus viejas andanzas, a lo que ya estaba superado. Y no quieres que sea así, pero tampoco tienes las fuerzas para volver a Dios. Sabes lo que está bien y lo que está mal. Estás claro de lo que dice la Biblia, de lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, hasta podrías dar una clase de eso. Sin embargo, tengo que recordarte que Dios te sigue amando. Solamente respóndele a Dios esta pregunta que te tengo de parte de Él. ¿Lo amas? ¿Verdaderamente amas a Dios? No importa cuánto sepas de Biblia, Dios te pregunta hoy: ¿me amas? Dios ha fijado sus ojos en ti. Te ha estado observando estos últimos días. Dios te dice que también te ama y que no te ha soltado ni te va a soltar. Quiere restaurar esos sueños que colocó en tu mente y en tu corazón y que el maligno te robó. Te han derribado. Sí, pero no te han derrotado, porque no está derrotado el que cae, sino aquel que no se levanta. Ahora, este es un llamado de Dios para que te levantes con el poder del Espíritu Santo. Él te devolverá 7 veces lo que el enemigo te ha robado. No temas de lo que puede decir la gente, porque tú no eres lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Dios te dice hoy: si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantaré. Quedarán avergonzados los que querían verte destruido, derrotado, en ruinas. Levántate, pues he dispuesto para ti un lugar especial en mi mesa. Participa de los manjares que he puesto en ella. Solo tienes que levantarte y tomar tu lugar. Pues así es, tal y como lo hemos escuchado, hay que levantarse. 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar. Así lo dijo nuestro maestro. Y de esto estamos hablando, del papel de la iglesia, de la buena actitud y la mala actitud, con nuestro buen amigo y fiel siervo Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Bueno, pues estamos a medio de este tema. Sí, no, yo creo que hoy podremos terminarlo con un poco cuando de aceleración. El Señor quiera, no hay ningún problema. Entonces, si no recuerdo mal, estábamos hablando de las características, porque decíamos, como tú has dicho, que el papel de la iglesia es importantísimo en estas circunstancias, cuando una persona cae, porque el propósito del enemigo, como decíamos, era hacernos caer y luego destruirnos, ¿no? Entonces, entre caer y destrucción hay un papel fundamental de la iglesia. Y entonces vimos que había 2 actitudes, una actitud sana y buena, que es la de reconstruir, de reedificar al que se cae, de alguna manera edificarlo, restaurarlo, y con un espíritu de mansedumbre. Y había otra opción de algunos hermanos que, por desgracia, existen, que yo considero que no son realmente cristianos, porque el cristiano que destruye no es cristiano, ¿no? Es una persona, puede ser religiosa, puede ser que se crea salva, pero la actitud de un verdadero cristiano es la de edificar, la de levantar, no la de destruir. Dejémoslo en una actitud incorrecta. Una actitud incorrecta, sí. Sí. Veíamos algunas características de este tipo de personas, ¿no? Que son personas que no, vamos a hacerlo rápidamente porque ya lo estudiamos, son personas que primero ven los errores de los demás, les cuesta poco verlos, pero les cuesta mucho aceptar sus propios errores. Hablábamos que el Levítico decía que no andaremos difamando en medio de tu pueblo, dice el Levítico 19, 16, ni harás nada contra la vida de tu prójimo es el que tienes a tu lado, ¿no? Entonces parece que se gozan, se deleitan en hacer daño con la excusa de que tienen razón y que es la verdad, ¿no? Pero a veces tenemos que hacerle ver al que cae que está en peligro, que tiene un serio problema, pero decírselo de una forma, exhortándolo, que exhortar es hablar de una forma cuidadosa, bondadosa,
no con el propósito de hacerles ver que están mal, sino que tienen una solución y que en Cristo todos lo podemos y que Cristo Amén. Siempre perdona, ¿no? Claro. Entonces, si Cristo perdona, Dios nos perdona, nosotros quién somos para De no hecho, perdonar. Jesús dejó claro y dijo, yo no he venido a los que no tienen necesidad de médicos, sino Correcto. a los enfermos. Sí, que estaban hablando Luego, precisamente de los pecadores. Claro, luego, la Iglesia se presume y damos por hecho que está continuando el ministerio de Cristo en la tierra. Correcto. De modo que aquellos que de alguna forma creen que menospreciar, juzgar, descalificar, no dar oportunidad a alguien que cometió un error, es ir en contra del Espíritu de Cristo, que cuando Pedro 3 veces negó a Jesús, Claro. que se dice pronto, pero 3 veces negó a Jesús. Y Jesús había declarado, del que me niega a mí delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Sin embargo, tuvo su arrepentimiento. Porque Pedro se arrepintió de verdad. Tuvo ¿no? su arrepentimiento, Dio lloró fruto. con amargura por Dio fruto. arrepentimiento, Correcto. y sin embargo Jesús no le tuvo ningún problema. Luego cuando le preguntó 3 veces, una por cada negativa, Si me aman, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y no tuvo ningún problema en perdonarlo, y no tuvo ningún problema en darle la dicha de que el primer discurso que se hizo allí en el libro de los Hechos, 3.000 personas, que al discurso de Pedro, 1.000 por cada restauración de la negativa, diciendo que le amaba, se convirtieron como una multiplicación que Dios Sí, hace. sí, Dios Pero cuando el hay- ser humano ya degolla a la persona, la Sí, erradica, bueno, ¿no? Felizmente también hay personas que tienen espíritu restaurador, personas que yo conozco, Amén, ¿no? amén, Que, claro que- que sí. que lo que pretenden es que cuando un hermano cae, levantarlo, pero lamentablemente existe este tipo de personas, ¿no? Es triste. Que no tienen ese espíritu de ponerse en el lugar de la persona que cae, ¿no? Ellos creen que nunca van a Misericordia y caer compasión. y gloria a Dios si creen que no van a caer, pero Pablo advierte bien claro, ¿no? Que lleves cuidado, no sea que tú seas el próximo en caer, ¿no? Entonces son personas que vuelvo a repetir, ven siempre el error de los demás y nunca, o casi nunca ven o reconocen sus propios errores. Otra característica Pues que algo en lo que siempre, nos tenemos que prevenir ya Claro. desde ya, ¿no? Otra característica que siempre acusan y no se dejan acusar. O sea, tú les dices algo y no aceptan la corrección, no aceptan la disciplina, no aceptan la exhortación que a veces se les tiene que hacer porque hay que cuidar del rebaño, ¿no? Y en el rebaño hay ovejas que se extravían, hay ovejas que tropiezan, hay ovejas que se rompe una patita y hay que estar ahí con una misión de restauración, no de si se le ha roto una patita, pegarle un tiro y ¿Sabes? terminarla, una de ¿no? las cosas que más me preocupa a mí en esta área es cuando alguien hace un juicio, pero no tiene todos los elementos de ese juicio. Luego el juicio no es correcto, Es un no prejuicio, objetivo. es un prejuicio. Entonces, O sea, es- a veces una persona actúa con un buen corazón, pero se le cree que no, porque no conoce la motivación verdadera a la otra persona. Es fácil juzgar por apariencia. Claro, Pero claro. Jesús dijo que no juzguemos por apariencia, Hay sino que con mirar. justo juicio. Justo juicio, porque Dios mira no tu apariencia, no lo que quieras aparentar, sino lo que realmente hay en tu corazón, ¿no? Dios mira el corazón de las personas y sabe la persona que actúa o se equivoca y comete un error, sabe que a veces no está en la intención en el corazón de cometerla, pero se comete. Te arrepientes y Dios te perdona. Y Claro, además te sin duda. olvida, Sin duda. que a veces es el gran problema del ser humano, que Claro. dice que perdona, pero no olvida. Y a cualquier circunstancia de enfrentamiento vuelve a salir lo que me hiciste y lo que yo te hice, o lo que tú me hiciste y no te perdono, y no olvido aunque te perdono. Eso no es perdonar. Claro. La Biblia, cuando le preguntó Pedro al Maestro, a Jesús, ¿cuántas veces debería perdonar a su hermano que pecare contra él? No que tú peques contra él, sino que te pequen, o sea, que te ofendan a ti. Y Jesús le respondió, no una vez, Pedro, sino hasta 70 veces 7. No 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, dándole a entender No que hay había que límite. perdonar siempre, que no hay límite, ningún ¿no? límite. Entonces la actitud de estas personas también a veces menosprecian. Menospreciar es ver de menos, ¿no? Y nosotros tenemos el valor de la sangre de Cristo. Claro. O sea, todo ser humano, Cristo murió por cada ser humano, el que cae como el que no cae, el religioso como el super espiritual, como el menos espiritual, incluso aquellos que aún no lo conocen, Jesucristo murió por ellos. Claro. El precio es el mismo de los que se han convertido como los que no. Por eso Jesús, antes de partir, nos encargó la gran comisión, Claro. que quería que los de lo que habíamos recibido gratis, la salvación que hemos recibido,
pudiéramos transmitirla a los demás. De gracia habéis recibido, dice la palabra, dad de gracia, ¿no? Entonces, esa es la actitud de un verdadero creyente. Edificar, nunca destruir, ¿no? Y no es el momento de andar juzgando. Hay personas que se pasan su vida juzgando a media humanidad, con la excusa de que tiene, es la verdad, como he dicho antes, y como es la verdad yo lo digo, no tengo por qué callarlo. Olvida ese versículo que dice, con la medida con que tú juzgues, serás juzgado. Correcto. Y juicio con misericordia se hará aquel que aplica misericordia. Mateo 7 juicio con dureza, claro, entonces, y severidad, aquel y te que dice aplica lo de la severidad. paja en el ojo ajeno. O sea, si tú tienes una viga en el tuyo, ¿cómo vas a quitar la paja del ojo del hermano, ¿no? Si tú tienes un gran problema, si tú tienes una gran situación que va en contra de la palabra de Dios, limpia primero tu espíritu, limpia primero tu ojo y podrás ver. Lo que sucede es que hay un espíritu que se infiltra, el espíritu de juicio, el espíritu farisaico, porque si recordamos, ese fariseo que oraba, dice oraba consigo mismo, claro. Mientras que el publicano oraba a Dios porque no se sentía digno. Dice, ¿quién de los dos salió antes justificado? Dice, el publicano. Claro. Es decir, es un pecado a los ojos de Dios. Nosotros tenemos que entender eso, la altivez, el orgullo, la altanería, de ese juicio, de sentirse mejor. Es peor pecado. Claro, sentirse más, porque todo lo que tenemos por gracia es peor pecado. Además, que el pecado de una persona que se ha arrepentido, que ya está perdonada. Es que a veces andamos y lamentablemente, quizá que no nos demos cuenta o no se den cuenta quien caigan en estos errores, es que están equivocados. Claro, es que a la luz de la palabra de Dios, o es que no la comprenden, o es que no la entienden, o su corazón se ha endurecido tanto que, como decíamos el otro día, rebota la palabra de Dios. El agua que es la palabra de Dios, si tú la lanzas contra una pared, resbala. Pero si tú la lanzas sobre un terreno cultivable, una buena tierra, labrado, esa agua entra y da fruto, ¿no? Y el fruto del Espíritu Santo es bien claro. Si una persona no tiene las cualidades de Gálatas 5, claro, que habla del fruto del Espíritu Santo, todo creyente verdadero tiene que tener el Espíritu Santo dentro de él, porque así lo atestigua, lo asegura su palabra, que cuando nos convertimos el Espíritu Santo viene a hacer morada dentro de nosotros. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo o no lo tenemos activado y lo tenemos ahí callado para que no hable, y si lo activas, tienes que dar el fruto del Espíritu Santo, claro, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, la paciencia, que a veces no tenemos paciencia ni con el hermano ni con nosotros mismos a veces. O sea, no tenemos paciencia cuando Dios nos dice algo o se nos muestra que tenemos un don o tenemos un ministerio. Dios te da el ministerio, pero luego te prepara, te equipa. Claro. O sea, tú no puedes, si tú tienes desde pequeño, no sé si lo comenté la semana pasada, si tú desde pequeño quieres ser médico, quieres ser maestro, quieres ser o arquitecto, ese quizás sea tu llamado o tu vocación, ¿no? Pero luego te tienes que preparar en una universidad. Por supuesto. Y tienes que tener paciencia hasta que tú hagas tus exámenes, tus estudios, la carrera dure. Claro, dure 2, 3, 4 años esa carrera, y cuando superas la prueba, cuando superas todos los exámenes, entonces es cuando puedes empezar a ejercer. Pues a veces pensamos que cuando Dios supuestamente nos da un ministerio, que tenemos que hacerlo ya, empezar ya. Pues no. Si Dios te dice que te va a capacitar, espera a estar capacitado. ¿Cómo se sabe eso? Pues escuchando la voz de Dios, que a veces no escuchamos la voz de Dios. Y como yo siempre digo, muchas veces la peor voz que escuchamos es la nuestra propia, ¿no? Los peor enemigos somos nosotros mismos. Claro, nosotros mismos. Por eso, cuídate de ti mismo. Mira por ti mismo, ¿no? Yo estoy preparando ahora un estudio sobre mirar atrás, y una de las cosas que se repite muchísimo en el Nuevo Testamento es la palabra mirar. Mirar es estar pendiente, estar atento, llevar cuidado, guardaos, protegeros, porque puede ocurrir esto. Claro. Y uno de los mirar es mira por vosotros mismos. Porque sois peligrosos, ¿no? Sí. Nosotros somos nuestro peor enemigo. El diablo no puede hacer nada contra un siervo y una sierva de Dios, a no ser que nosotros le demos pie. Que sea nuestra carne la que mande sobre el espíritu. Si tu carne supera en fuerza y en dinamismo al Espíritu Santo, pues claro, va a vencer la carne. Lo doblega. ¿Qué alimentamos más, la carne o el espíritu? Claro. El espíritu sabemos cómo se alimenta, ¿verdad? Con intimidad con Dios, lectura de la palabra, meditación de la palabra, obediencia, claro, sí.
Si tú escuchas un mensaje, como yo hablaba el otro día en la escuela dominica, si tú vienes a la escuela bíblica a recibir y a aprender, no es para que tu mente tenga más conocimiento, sino para que lo que aprendes lo pongas en práctica. Efectivamente. Porque si no lo pones en práctica no te sirve de nada. Es como el que se compra vestidos o trajes y no se los pone, sí, y tiene en el armario. O aquel que le dieron un cheque de 3 millones de dólares y le puso en un cuadro y lo colgó en la pared. Lo enmarcó. Y lo enmarcó. Entonces, ¿qué puede hacer? Eres rico. Pero, en teoría. Pero en teoría. En teoría, en práctica no. Pero en la práctica lo tiene de monumento. Claro. A veces hacemos eso con Dios y con el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos, colgado en la pared, dices que somos creyentes, pero no lo activamos, no le damos al activar la alerta, ¿no? Es como si tú te tienes que levantar mañana a las 7 y tú coges tu aparato móvil o tu despertador y lo colocas a las 7. Pero si no lo activas, esa alarma no suena. Claro. El Espíritu Santo funciona igual. Está ahí, pero si no le das a la alerta, si no lo activas. Y él no toma por la fuerza. Él no. Es un caballero, es un señor, él está a la puerta y llama. Él no va a superar o nunca va a coartar tu libertad. A diferencia del enemigo. Del enemigo que se le da un derecho, se toma. Claro, correcto. Se toma todo derecho, el que tiene y el que no tiene. Correcto. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre aquí ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, ¿no? Pues esa es la misión que nosotros como hijos de Dios y como seguidores de Jesucristo tenemos que tomar la misma actitud. Claro. Dice la Biblia que tenemos que andar de la forma que él anduvo. Por supuesto. Entonces, ¿cómo sé yo cómo anduvo? Pues empapándome de su palabra, entrando en la Biblia, buscando revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, no por mi mente. Que hay personas que a veces se les va la mente y creen cosas que el enemigo pone, luego dicen que creen que es de Dios que se las ha puesto y tienen un conflicto enorme. Y lo que hacen es contaminar a veces al resto de los hermanos, ¿no? Y con esas personas hay que llevar mucho cuidado, hay que tenerlos, o sea, no destruirlos, porque estamos hablando de no destruir, porque a veces están engañados, y están engañados por el mismo diablo que es el padre de la mentira. Claro. Una persona que miente es una persona que es hijo del padre de la mentira. Porque el único que miente desde el principio, como la Biblia dice y atestigua, es Satanás. Claro. Entonces, un siervo de Dios auténtico puede caer en un error, pero mentir por sistema no puede. Porque entonces se está convirtiendo en todo lo contrario, a seguir las pisadas de Cristo, ¿no? Por supuesto. Jesucristo, como yo siempre digo, la espalda. Es el modelo a seguir. Por eso es hora que como creyentes, como iglesia, pues nos despertemos y empecemos a ver estas actitudes y ver a estas personas y nos hagamos la pregunta, ¿por qué personas que se convirtieron al Señor, que al principio eran tan preciosos en el Señor, en un momento determinado caen y como no hay nadie que le eche una mano, no hay nadie que le ayude, pues se van de las congregaciones, se van de las iglesias resentidas, que eso es lo más grave, contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y contra Dios, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar, cambiar de actitud, empezar a cambiar el chi que a veces tenemos, ¿no? De súper espirituales, de que la santidad, que tenemos que ser santos, que no podemos contaminarnos con el pecado. Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero estoy en este mundo. Entonces yo digo lo mismo, mi reino es el reino de los cielos, porque mi rey es Dios, ¿no? Entonces, si mi rey es Dios, yo tengo que obedecer a Dios. Y Dios me dice eso, restaura. Y Pablo lo atestigua aquí. Podemos ser derribados, podemos caer, pero nunca dejar que el diablo nos destruya. Claro. ¿Cómo nos destruye? Pues a veces con nuestra actitud de las personas de este tipo. Luego, para finalizar, haremos un llamado y una conclusión sobre el otro tipo de persona, la persona que es afectada por eso, ¿no? Claro. Que también a veces se comete el error de tomar decisiones equivocadas. Claro, por supuesto. Porque cuando un hermano en la congregación no te ayuda, tú no tienes que pensar que todos son iguales y que la iglesia es una falsa. No, hay personas que actúan bien en todas las iglesias y en todas las congregaciones, y hay personas que actúan mal.
Es que la iglesia, por asistir a la iglesia no quiere decir que claro, una persona yo siempre perfecta, lo digo, que hay de todo en la viña del Señor. cuando venga el arrebatamiento, muchos de los que se creen se van a quedar en las bancas. El trigo y la cizaña, dijo Jesús, claro, que están juntos, pero que no nos corresponde a nosotros juzgar quién es trigo, quién es cizaña, hay que dejar crecer. Luego vendrán los ángeles. Él discernirá, y en ese tiempo, en ese proceso, claro, muchos pueden abrir los ojos y despertar. Correcto. Entonces, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo sobre, o sea, no debemos consentir el pecado, eso sí es verdad, ¿no? No podemos darle el parabién a aquellos que pecan. Claro. Pero nunca desecharlo. Uh-huh. Entonces, si Jesucristo hubiera hecho eso con nosotros, no estaríamos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estamos? Yo no me imagino a Jesucristo menospreciando a la gente. Claro que no. Ese versículo que tú has nombrado cuando en el llamado de Leví, de Mateo, cuando lo invita a su casa, Mateo era un publicano, sí. O sea, un cobrador de impuestos, un gentil, lo tenían tomado como un pecador, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dijo que esa noche iba a cenar con él, pues hubo una gran crítica de los fariseos. Dice, mira, ¿cómo tu maestro come con publicanos, con pecadores? Prostitutas. Claro, y estaba hablando de pecado. Y les contesta de sanidad. Le dice, yo es que no he venido, dice, los médicos, o sea, los sanos no tienen necesidad de médicos. Claro. Dios ponía ejemplos así de cosas cotidianas, por eso luego hablaba también en parábolas, que es lo que significa eso, hablar de cosas espirituales, pero con cosas cotidianas que el pueblo entendiera. Y entonces le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Y entonces yo no he venido a sanar a los sanos, sino a sanar a aquellos que están enfermos. Son la prioridad. Que es su prioridad, exactamente, ¿no? Entonces, en Mateo 9:13 vemos que id pues y aprender lo que significa misericordia. Uh-huh. O sea, misericordia es compasión, sentir lástima, misericordia quiero y no sacrificio. Uh-huh. A veces hacemos sacrificios que a Dios no le agradan. Porque nos falta la misericordia, que es lo más importante. Tú puedes hacer sacrificios, sí, no está mal hacer sacrificios, pero lo primero tenemos que aprender a ser misericordiosos. Claro, es que a veces el sacrificio es más fácil que obedecer. Es que la misericordia de Dios se basa en la actitud de perdonar nuestros pecados. Entonces, si yo no perdono al hermano que ha caído o ha tenido una mala experiencia y le ha ido mal, si yo no le ayudo a esa persona y no lo perdono, yo no estoy haciendo lo que Jesús dice que hagamos. Si no perdonas, Dios no te puede perdonar. Es una ley espiritual. A veces es más fácil hacer sacrificios que a mí me vienen bien y me gustan, y que me siento bien, que además son visibles, que obedecer lo que Dios dice. Le agrado al hombre, pero no te agrada a Dios. De hecho, hay muchas religiones que la gente hace muchos sacrificios públicos, da igual la que sea, y dentro del pueblo evangélico también puede ocurrir, y sin embargo no están agradando a Dios, o no estamos agradando a Dios con nuestro corazón. Ahora, también es verdad, y solo salvando un tema, que cuando dice yo no vengo a los sanos, sino a los que tienen necesidad de médico, porque el sano no tiene necesidad, no quiere decir que estuviera diciendo tú estás perfecto, sino que tú no quieres mi medicina, tú te crees sano. Porque ¿quién no necesita la misericordia y la medicina del Señor? De alguna manera, Él cayó las bocas, los dejó tranquilos, pero también hemos de entender que una persona tiene que sentirse pobre de espíritu, necesitada de Dios. Correcto. El que desprecia las perlas no puede. Jesús dijo, no echéis perlas a los cerdos, porque las van a pisotear y se van a revolver. Claro. Y tristemente también hay que tener en consideración eso. Pues yo también digo que tenemos que gozarnos con aquellos que se gozan, pero también cuando hay problemas y circunstancias en hermanos también tenemos que sentirnos tristes. Claro. Porque parece que a veces nos enorgullece al compararnos con el pecador, de que como nosotros no somos pecadores, es como si eso fuera un orgullo para nosotros. El fariseo con el publicano. Eso es fariseo con el publicano. Claro. Entonces yo lo que debo hacer es, si yo me siento bien, la Biblia dice que vosotros que espiritualmente estéis bien, vosotros que os llamáis espirituales, tenéis que ayudar al débil y tenéis que exhortarlo si hace falta, mostrarle que su pecado lo puede llevar a la condenación, pero de una forma, con una actitud mansa. Manso significa bondadoso, una actitud, o sea, la gente no necesita que tú le riñas.
que te enojes con ellos. Hay personas que cogen a uno que ha cometido un pecado y parece que le van a pegar, que se enojan con él. Un pecador no necesita un enojo. Claro. El que cae lo que necesita es una palabra de sabiduría, una palabra que venga de Dios y del Espíritu Santo y que pueda restaurar su vida y sentir, mira, yo he caído, pero aquí está mi hermano, que me viene con una palabra de aliento, una palabra sabia, que en vez de terminarme de hundir, lo que hace es levantarme. Claro. Eso es lo que necesita una persona que cae, no una regañina, ¿no? Que a veces lo que hacemos, regañar a los pecadores, ¿no? Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Dicen Proverbios. Así es. Hace falta mucho amor, mucha misericordia. Primera de Corintios 2:25 dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Claro. O sea, se preocupen quiere decir que yo esté pendiente de la ayuda que yo te puedo prestar y tú pendiente de la ayuda que me puedas prestar a mí. Y ahí implica que ambas partes tienen que estar en un equilibrio, claro, porque también hay personas que no se les puede. Es lo mismo que el sometimiento. Efesios 5:21 dice que tenemos que someternos los unos a los otros. En otra versión dice que tenemos que ministrarnos los unos a los otros, que tenemos que servirnos los unos a los otros, que a veces lo que malentendemos la sumisión, ¿no? Pero la sumisión es servicio. Yo te sirvo a ti no por obligación, sino porque te amo y tú me sirves a mí. Servíos en el temor del Señor. Amén. ¿No? Y es lo que muchas personas no entienden y no comprenden, ¿no? Romanos 15:14 dice, yo mismo, hermanos, he sido persuadido acerca de vosotros de que también vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. Aquí se ven las cualidades para exhortar a la gente. Claro. Que no todo el mundo tiene estas cualidades para exhortar. Yo por eso advierto a los hermanos que si no tienen estas cualidades, que eviten exhortar a nadie, se abstengan, ¿no? Porque pueden dañar más que beneficiar. Correcto. Y ocurre. Claro que ocurre. Buena intención, con buenas intenciones. Pero va en su forma de ver, no en la manera de Dios. Correcto. Y él cree que lo hace bien y la exhortación produce una herida. Es lo mismo que un maestro, o sea, una persona que no tiene la carrera de maestro y quiere ejercer de maestro. Necesita unos condicionantes para poder, y necesita haber pasado por unas pruebas y unos exámenes para poder transmitir lo que tú sabes a otras personas. Si no lo sabes, cállate. Y sin un cirujano. Nadie se va a poner que le operen una cirugía en el ojo. Sí. Si no alguien es una persona especialista. Y que le tiemble claro, el pulso. Entonces en la iglesia pasa igual. Correcto, no toda persona vale. Dice, vosotros que sois espirituales con espíritu de mansedumbre, claro. Lo veíamos la semana pasada, corregirle. Pues mira, las características que aquí Pablo nombra es que tienen que estar llenos de bondad. Claro. La primera. Llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Tienes que conocer, tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que saber cómo exhortar a la gente. Si tú no estás preparado en ese ámbito, en esa bondad, ser bueno, bondadoso y estés lleno de conocimiento, no vaya a ser capaces de amonestar a nadie. Claro. Y lo que vaya a hacer es estropear la cosa en vez de arreglarla. Tiene que haber una madurez también y el espíritu correcto, el espíritu restaurador, porque si hay soberbia o si hay desprecio, menosprecio, como ya has dicho antes, o si no está el espíritu restaurador, el daño va a ser irreparable. El daño va a ser igual, irreparable. Con respecto a lo que tú has dicho antes de los sanos, ¿no? Que lo iba a decir, pero se me ha ido. La Biblia dice, el mismo Jesús dice que no hay justo ni un uno. Ni un uno. Entonces, si tú te consideras sano, ya es tu problema, ¿no? Ya hay un pecado ahí. Si es un pecado ya. ya hay un pecado. De engreimiento, claro. Claro, por eso. De tenerse en más alto concepto del que debemos tener, ¿no? Claro. Somos todos demandantes de su misericordia y de su gracia. En Gálatas 6:1, estamos terminando, ¿no? Sí, tenemos que acabar. Dice, hermano, vamos a dejar para la semana que viene. Sí, dice, hermano, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, esto que tú has comentado, por nombrar la cita, dice, vosotros los espirituales, restaurad. O sea, el restaurar está como un imperativo. Sí. O sea, no como una opción. Es un mandato. Es un mandamiento. Es lo que la iglesia tiene que hacer. Al tal con espíritu de mansedumbre. Amén. La mansedumbre es una característica del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes esa característica, dudo que tengas la plenitud. Pero lo vamos a dejar ahí. Y la semana que viene lo retomamos de ahí. Bien, hagamos una conclusión breve y una oración.
Pues la conclusión es esa, que como iglesia tenemos que ver los problemas porque existen problemas, existe el diablo haciendo su trabajo, que hacen, poniéndonos trampas, poniéndonos maquinaciones, como Pablo decía, ¿no? Que el diablo no tome ventaja, sí, y estás pendiente de sus maquinaciones y de sus trampas, porque cuando uno cae en una trampa, o sale malherido o quizá muerto, ¿no? Si te coge en una zona vital. Entonces tenemos que saber que el diablo está ahí haciendo su trabajo y que nosotros tenemos que hacer la misma obra que hizo Jesucristo. Amén. Jesucristo dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Y nosotros, si seguimos sus pisadas, tenemos que hacer lo mismo, claro, deshacer las obras del diablo. Y cuando veamos a un hermano que cae con ese espíritu de mansedumbre, con ese conocimiento, con esa bondad, traerlos al arrepentimiento y habremos ganado un alma. Amén, sin duda. Pues así como Eusebio dice, y la palabra, el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Luego nosotros venimos a devolver en el nombre de Cristo, a dar vida, en vez de hurtar, devolver, a dar vida en lugar de matar y en lugar de destruir, a restaurar. Esa es la misión, la prolongación del brazo de Jesús en la tierra a través de la iglesia, y le proponemos que usted entre también dentro de esta dinámica y que usted perdone si ha sido dañado, dañada, que a veces también nos sentimos dañados y dañadas y ha sido un trato del Señor. Perdonemos y tengamos un espíritu de concordia, conciliador, y vamos a orar a Dios para que pueda Él transmitir estas verdades en cada uno de nuestros corazones y poder tener el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. Señor Jesús, venimos delante de ti a ponerte a cada persona que ha seguido este programa. Levanta hombres y mujeres restauradores, que metan la mano en el lugar de la herida, así como en primer lugar en oración, como el profeta Ezequiel buscó quien se pusiera en la brecha a favor de su pueblo. En primer lugar, que nos pongamos en la brecha, en la necesidad, por llamado, por madurez, porque es lo que tú nos ordenas hacer, con espíritu de mansedumbre, con el espíritu correcto, con un espíritu de restauración, al menos a orar, ponernos en la brecha, ponernos a orar, para que tú no destruyas, para que venga misericordia. Y dice el profeta Ezequiel que no lo hallaste. Pero tú sí vas a hallar hombres y mujeres en cada congregación, en cada lugar, que van a estar dispuestos a orar por las heridas, por los que tienen necesidad de restauración, y hombres y mujeres que van a entrar en acción, delegadamente, sometidamente a las autoridades en cada lugar, para restaurar lo que el enemigo ha dañado. Te damos gracias por estas verdades que hemos analizado y te pedimos que tu paz descienda sobre cada persona que nos está siguiendo y que nos des ese ánimo de seguir adelante en esta misma línea que hemos compartido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eusebio, gracias por tu asistencia, compañía y aportación. Enriquecedora siempre. Y hasta el próximo programa, a ti y también a todos los que nos siguen. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan ustedes un feliz día y una semana muy próspera. En el nombre de Jesús. El que habita al abrigo de Dios morará